Mis amados hermanos, entonces en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, vamos a seguir viendo lo que sucede después de que Jesús resucita. Vamos a seguir viendo lo que sucede después de que Jesús se levanta de la muerte. Vamos a ver el versículo 29, vamos a leer juntos la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículo 19 al versículo 23. La palabra del Señor dice así: Al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Versículo 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes les retengan los pecados, estos les son retenidos. Mis amados hermanos, esta es la palabra de Dios y quiero que oremos para que, así como compartía a los niños, nosotros podamos ver la conexión de este Jesús resucitado con nuestra vida diaria. Oremos para que esto sea un proceso revelacional. Está terminando el Evangelio de Juan y el Evangelio de Juan tiene como propósito animarte en la fe y que tú creas mejor, creas de verdad. Y quiero que juntos oremos para que hoy esto sea una realidad a través de su palabra, que el Señor nos permita creer que su palabra expuesta puede lograr eso. Señor nuestro, tú que te encarnaste en un cuerpo humano, que sabes nuestras luchas y nuestras tentaciones, nuestra lucha para creer realmente en ti y para vivir como si realmente fuéramos justificados en ti, como si realmente hubiéramos sido salvos en ti, porque creemos en tantas cosas que este mundo nos propone. Te ruego que tu palabra haga una brecha en nuestro corazón para que tu verdad se consolide y nos permita vivir conforme a ese Cristo resucitado que hoy vive en medio de nosotros. Y que aquel Cristo resucitado, que con su presencia espiritual está en medio de nosotros hoy, pueda ser glorificado al ver que en medio de nosotros hay gente, hay un pueblo que le cree y que vive conforme a esa verdad de que Él está vivo. Señor, te lo rogamos, es imposible para nosotros. Ayúdanos, al igual que los discípulos dudamos, necesitamos de tu revelación. Por favor, Dios, Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, que prometiste estar, Señor, convéncenos, ayúdanos, afírmanos. Te lo rogamos, te necesitamos, Señor. Trae arrepentimiento, trae convicción, trae fortaleza, trae poder para vivir. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, esta es la palabra de Dios y el que tenga oídos para oírla, que oiga. Durante este tiempo vamos a estar hablando acerca de un sermón que he denominado Justificados y Comisionados. Hay una relación directa entre lo que Cristo ha hecho cuando confiamos en Él y la vida que vivimos con Él. Pero vivimos en un mundo en donde es realmente desafiante vivir coherente a lo que hemos dicho creer. Es difícil que realmente nosotros podamos ver esa realidad en cada área de nuestra vida. Un niño que se hizo famoso, llamado Zion, por una afirmación en Estados Unidos y que se convirtió en un baluarte o en un representante, en un motivador de la comunidad LGTBIQ+, dijo lo siguiente. Él dijo: todo el mundo debería experimentar saber quién es y ser capaz de mostrarle a los demás quién es. Escuche muy bien la frase. Este niño se convirtió en una de las figuras más importantes y representativas de la comunidad LGTB porque se convirtió en un niño modelo por ser un niño trans. Y él experimentó ante una entrevista pública cuando se hizo famoso junto a su papá, que decía ser cristiano y tenían una cultura conservadora. Dijo: todo el mundo debería experimentar saber quién es
y ser capaz de demostrarle a los demás quién eres. La narrativa de Sion, que después se convirtió en Saya, como ya una niña trans, es la representación de lo que esta cultura hace, de lo que significa la realización humana. Desde décadas atrás, diferentes pensadores y filósofos, entre ellos Nietzsche, Marx y diferentes filósofos, empezaron a desafiar la idea de que el ser humano necesitaba encontrar su realización, su identidad en algo externo, como Dios o como la iglesia o como la familia. Y en este momento inicia una narrativa en donde el ser humano tiene que buscar su identidad dentro de sí mismo y lograr proyectarla de la mejor manera para encontrar la realización en esta sociedad. Nos aterramos tal vez de que este niño sea la representación de una comunidad que realmente no representa nuestros valores. Pero nos asombramos más y deberíamos asombrarnos más al ver cómo esa misma identidad se ha calado hasta lo más profundo de la iglesia. Frases como sé tú mismo, sé fiel a tus sueños, sigue tu corazón, encuéntrate a ti mismo y sé feliz son los protagonistas de lo que hoy sucede en los púlpitos actuales. Y lo que está sucediendo en este capítulo de Juan, muchas gracias mi hermano, lo que está sucediendo en este capítulo de Juan es precisamente la necesidad de Jesús de mostrar una correcta relación entre la fe puesta en Él y la vida práctica. Cada vez que vemos un creyente diciendo que cree en Jesús, pero su vida en desconexión con Él, entonces esta filosofía que muchos de los pensadores han llamado la victoria de lo terapéutico, otros han llamado, pueden googlearlo y buscar, investigar acerca de esta filosofía, la victoria de lo terapéutico, el individualismo expresivo, es precisamente una generación que está dando tanta importancia a su expresión personal, a la realización de sus sueños, al ser feliz, como ser fiel a sí mismo, que hoy vemos cristianos que profesan esa fe en Jesús, pero lo que predomina en su vida es la consecución de sus sueños, el perseguir sus prioridades y una total disonancia, incoherencia de lo que significa seguir a Jesús. El Evangelio de Juan tiene el propósito de ilustrar y romper entonces que el pueblo de Dios sea un pueblo separado, un pueblo que modele, un pueblo que viva coherente a esto. Pero una pregunta importante para nosotros hoy, a la luz de terminar ya el Evangelio de Juan, es ¿por qué es entonces tan necesario que un pueblo sea un pueblo que modele lo que realmente Dios es? Lo que realmente Dios piensa de lo que debería ser la sociedad, la familia y los creyentes. Mis amados hermanos, Dios siempre pensó en crear a los humanos para reflejar su gloria y creó una familia para que esa familia, reflejando su gloria, pudiera ser testimonio a las demás naciones de que Dios existe, que Dios es real, que vale la pena obedecerle, que vale la pena vivir por sus prioridades. Jeremías 15:19 es la triste manifestación de un pueblo que se ha olvidado de ser ese pueblo que representa al Dios que ha sido nuestro Dios. Y Dios está rogándoles, diciéndoles en Jeremías 15:19, entonces dijo así el Señor, si te vuelves yo te restauraré y en mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Mi amado hermano, el profeta estaba recordando al pueblo de Dios que se le había olvidado separar lo precioso de lo vil. Lo que está diciendo aquí el profeta es que una de las razones por las cuales el pueblo de Dios debe tener una vida coherente es porque su vida muestra qué es lo que es verdadero y qué lo que no es. El pueblo de Dios, al convertirse en un pueblo fiel, traza una línea en medio de una ciudad que no le importa a Dios acerca de lo que debe ser Dios para las personas, de lo que significa que Dios sea el rey de tu vida y de lo que es importante para la sociedad, que las personas crean y sigan a Jesús como su Salvador.
El pueblo que ama a Dios es un pueblo que va a representarle, es un pueblo que va a impactar la sociedad, es un pueblo que va a producir familias saludables, pero sobre todo es un pueblo que va a vivir para la gloria del Señor. Así que, ¿qué es lo que vemos en Juan, mis amados hermanos? Lo que vemos en Juan es cómo Jesús restaura nuevamente a ese pueblo para que pueda ser ese pueblo que separa lo precioso de lo vil. Ese pueblo que con su misión puede mostrar quién es Dios y cómo debería vivir su pueblo y cómo vale la pena vivir para Él. Me propongo 3 cosas durante este tiempo. Vamos a ver que Jesús repite una y otra vez un regalo que le da a sus discípulos después de su sacrificio. Él va a hablar acerca de que Él les entrega una paz. Y vamos a ver durante este tiempo qué significa la paz. Y voy a centrarme en este mensaje alrededor de este concepto de la paz. Y vamos a ver 3 aspectos que Jesús quiere narrar y quiere enseñar a sus discípulos una vez resucitado como un modelo de vida para entender que ellos han sido justificados y también comisionados. Primero vamos a ver el instrumento de la paz en el versículo 19. El punto 2, primero el primer punto será el objeto de la paz, el objetivo de la paz. Después vamos a ver el instrumento de la paz y por último vamos a ver el efecto que produce la paz en su pueblo. Y por último quiero recordarte que una paz por gracia debe ser compartida por gracia. Una paz por gracia se compartirá por gracia. Y vamos a ver eso qué significa. Si Dios ha hecho paz con su pueblo por gracia, su pueblo va a compartir esa paz por gracia. Y vamos a ver eso qué significa con nosotros, qué tiene que ver con nosotros y cómo nosotros podemos ver a la luz de esta reflexión que hacía de este niño la necesidad tan grande que tenemos de como pueblo de Dios vivir en una coherencia de la justificación, la fe puesta en Jesús y una vida conforme a esa fe que hemos puesto en Él. Vamos a ver entonces el primer punto y es el objetivo de la verdadera paz. El objetivo de la paz. Versículo 19, la palabra del Señor dice: al atardecer aquel día, el primero de la semana. Lo que vemos aquí es que los discípulos a partir de este momento ya tenían la costumbre de reunirse el domingo. En el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. ¿Por qué lo hacían así? Bueno, esta era la forma en la que ellos estaban ahí meditando en qué era lo que sucedía. Recordemos que ya habían algunos acontecimientos de la resurrección. Ellos estaban a la expectativa de meditar en lo que Jesús les había enseñado. Pero había una característica en esta reunión, dice la palabra del Señor en la otra porción del versículo 19. Dice que ellos estaban cerrados las puertas porque ellos tenían miedo a los judíos. Ellos estaban meditando en lo que Jesús hacía, pero ellos tenían un profundo miedo y no tenían otra cosa que pensar. Frente a ellos había sido asesinado Jesús, había sido maltratado, había sido humillado. Ellos habían visto el poder, el imperio romano y el celo de los religiosos asesinando al Mesías. Así que no era raro que ellos tuvieran miedo y que estuvieran encerrados. Así que ellos estaban de alguna forma viendo esa tensión entre Jesús está resucitado, pero la persecución es tal que estamos en esa tensión. Mi amado hermano, yo quiero recordarte que así es tu vida. La vida de todo creyente va a vivir esa tensión. La tensión en saber, tengo fe en un Jesús resucitado, pero la tensión de una vida que me genera tanta presión, tantos miedos, tantas amenazas. Si no hago esto, entonces no seré esto. Si no cumplo esto, entonces no seré feliz. Si no consigo esto, entonces no estaré seguro. Y tantas narrativas sociales. Y quiero que mientras veamos esta historia, tú te identifiques con estos seguidores de Jesús con miedo. Hay miedo. Hoy es un día de elecciones, hay miedo, hay incertidumbre. ¿Será que se va a incendiar el país? ¿Será que vamos a hacer esto? ¿Será que va a tener estos resultados? ¿Cuáles serán las implicaciones de la elección de este gobernante o el otro? Hay incertidumbres, mis amados hermanos. Todos tenemos, y si no son las incertidumbres de las elecciones, todos tenemos ciertos miedos que están generando una tensión entre creer en el Jesús resucitado y obedecer a los miedos. Pero en ese momento Jesús vino
y se puso en medio de ellos, dice la porción. Cuando la palabra de Dios dice se puso en medio de ellos y también hace claridad de que había puertas cerradas, es porque fue un acto milagroso. Jesús aparece de manera milagrosa, ya como un cuerpo glorificado de carne y hueso, pero con una capacidad dada por Dios de manifestarse a ellos de manera milagrosa. Y lo hizo con el antecedente de que ya vimos en versículos anteriores de que Él se había aparecido, así que ellos seguramente estaban meditando en el Jesús resucitado. No fue como ver un fantasma, sino que tal vez parte de sus pensamientos cuando estaban ahí reunidos es: Jesús resucitó, pero tenemos miedo. Y en medio de eso dice que Jesús se aparece. Y la respuesta de ellos, más adelante vamos a ver que fue de gozo, no de miedo, sino que fue de gozo. Pero hay una palabra clave aquí y es la paz. Jesús dijo: paz a ustedes. Y esta palabra paz va a ser el centro de lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. Entonces, entendiendo este contexto, ¿cuál es el objetivo de la verdadera paz? El objetivo de la paz, muchas veces se conseguía esta palabra paz como una expresión de tranquilidad, de descanso. Esto se acuñó sobre todo en la era del rey David. El Salmo 122 nos recuerda, el salmista dice: haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos, de mis amigos, diré ahora: sea la paz en ti. Y la expresión de este salmista era una expresión bonita al ver la esperanza que producía ver un rey como David al traer paz y ya no guerra. Era algo muy importante para el pueblo de Israel la paz, porque se la pasaron en medio de conquistas de otros reinos. Otras personas abusaban de ellos y veían totalmente la necesidad de la paz por la tensión de la guerra, de la conquista, de la opresión. Mi amado hermano, al igual que el pueblo de Israel, todos nosotros tenemos la tendencia a creer que si tan solo tuviéramos esto que produce paz, entonces esa sería nuestra plenitud. ¿Qué es eso aquello que tú crees que si tuvieras entonces serías más feliz? ¿Qué es eso aquello que tú crees que si pierdes tu vida no sería igual? ¿Qué es eso? Jesús vino a reconfigurar lo que significa la verdadera paz. Mi amado hermano, la paz no es obtener eso. La paz no es conservar o aferrarte a aquello que crees que te da seguridad, plenitud y paz. El Señor Jesús, en el capítulo 14, versículo 27, empieza a redefinir esto que culturalmente el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, atesoraba tanto, que era la paz. Juan capítulo 14, 27 dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije: me voy y vendré a ustedes y me amarán y se regocijarán porque voy al Padre y el Padre es mayor que yo. Jesús quería decir algo muy importante. Las búsquedas de paz en este plano serán siempre insuficientes. Cuando vemos al niño Saya diciendo: todo el mundo merece ser feliz encontrando en sí mismo quién es un niño muy pequeño con un razonamiento tal vez avanzado, tratando de encontrar felicidad por sus confusiones internas. Y mucha gente trata de resolver sus confusiones y conflictos internos cambiando de sexo, pero otros estudiando demasiado, otros exigiendo a sus hijos que sean buenos hijos y obedientes, otros siendo muy rigurosos con la religión, otros ahorrando grandes cantidades de sumas de dinero, otros simplemente quedándose en la comodidad de sus casas o abandonándose a los placeres pecaminosos. Cada uno de nosotros, al igual que los judíos, está buscando una paz interior, pero Jesús viene a decir: yo les voy a dar una paz que el mundo no puede darles. La promesa del Evangelio y la razón por la que estamos aquí y por la que vale la pena creer en Jesús es porque solamente Jesús puede dar una paz que este mundo no puede darte. Aquello que estás buscando solamente puede estar en Jesús. Pero ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata eso que aún las iglesias en Apocalipsis volvieron un saludo? Los cristianos en el Nuevo Testamento decían gracia y paz.
Apocalipsis 1:4 dice que las 7 iglesias que estaban en Asia decía gracia a vosotros y paz. Se volvió como una victoria decir entre creyentes hay paz. Pero ¿qué significa esto de la paz? Si no es la paz que Cristo consiguió en la mayor guerra que el ser humano tiene. ¿Qué es lo que debería inquietar a la humanidad? Que hay guerra entre Dios y los hombres. Por eso uno de los mejores versículos para describir la verdadera paz y el regalo más grande que Dios ha hecho al ser humano es cómo Dios ha hecho una reconciliación entre nuestra humanidad y la santidad de Dios. Mi amado hermano, es sencillo. Cada vez que tú buscas paz terrenal, tú estás en guerra con Dios. Voy a repetirte esto. Cada vez que tú estás buscando una paz terrenal, estás en guerra con Dios. Cada vez que tú buscas confianza en tus ahorros, tú estás diciendo, Dios, tú no eres mi confianza. No está mal ahorrar, mis hermanos. Pero si tu única paz es ver tu cuenta abultada, entonces tú estás ofendiendo a Dios, porque Dios no es tu paz es el dinero. Cuando tu paz es ver tu hogar en orden, y la única manera de encontrar paz es cuando todo está limpio y en orden, entonces Dios no es tu paz. Tu paz es tu hogar en orden. Si tu paz es que te respeten y que nadie te diga nada malo, entonces tu paz es que seas respetado, no Dios que te ha dado un lugar en Él. Mi amado hermano, nosotros al buscar paz terrenal estamos en guerra con Dios, pero la buena noticia es que Dios a través de Jesús nos promete una paz que el mundo no puede darnos. Y por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo Jesús quien toma el lugar de aquellos como tú, que estás buscando todo el tiempo paz en otras cosas que no son Dios. Y entonces por eso en esta porción Jesús se aparece a ellos y usa un término de ellos para decirles paz a ustedes. Pero es una paz diferente. Es la posibilidad de que sus búsquedas de paz terrenal finalicen, porque hay una paz más grande que solamente Él ha provisto. ¿Y por qué es más grande? Porque Cristo ha tomado el lugar de aquellos que como tú y yo buscábamos paz terrenal. Pero no solo eso, sino que fue el único humano que no buscó paz terrenal y vivió perfectamente delante de Dios para que tú pudieras ser aprobado. La fe en Jesús es que tú ya no eres visto como alguien que busca paz terrenal. Si tú te arrepientes de buscar paz terrenal, confías en Jesús, aunque tú sigas buscando distraído en diferentes ocasiones paz terrenal, el Evangelio nos recuerda que somos aceptados porque Cristo ha producido una paz que solamente Él puede darnos. Así que yo quiero animarte a pensar. Necesitas hablar con tu pecado, hablarte a ti mismo, abandonar tu búsqueda de placer en ese pecado, porque Cristo nos ha recordado que ha producido reconciliación y paz y por lo tanto hay poder para vencer. Si tú eres una persona que se caracteriza por la comodidad, mi amado hermano, yo quiero que reflexiones. La búsqueda de paz en la comodidad te va a robar la paz que produce el reino de Dios en conformidad con tu vida. Si tú nunca te has arrepentido y tú nunca has confiado en Jesús como tu única paz y solamente es como una pequeña paz en tu mente, esa falta de arrepentimiento puede estar generando la guerra más grande en tu vida. Si tú creas que estás por el camino correcto, necesitas atesorar la paz que solamente Dios produce. Si tú vives un cristianismo sin pasión, es porque tú todavía estás tan obnubilado y enfocado en la paz terrenal que no te has dado cuenta que la paz que ha conseguido Cristo ha abierto las puertas para que vivas una vida totalmente diferente. Y el propósito del Señor Jesús al encontrarse con sus discípulos es mostrarles eso. Hay algo diferente en ustedes, hay una paz que han recibido que no han recibido otros. Ustedes son privilegiados, hay un camino para ustedes, hay un plan para ustedes, hay un propósito mucho mayor al recibir esa paz.
Mi amado hermano, y si tú te crees mejor que los demás, tal vez hoy sea el día en donde tú necesites recordar que solamente ha sido por la paz que Cristo te ha dado que tú hoy puedes ser aceptado delante de Dios, pero no eres mejor que nadie. Mi amado hermano, si estás en la misión, tal vez tu mayor conflicto sea que tu paz sea agradar a una iglesia, agradar a un pastor, agradar a una institución, y no que la paz de Cristo sea lo que impulse tu misión. Mi amado hermano, hay una paz por gracia y se va a impartir por gracia. Entonces, entendiendo que el objetivo de la paz, que lo que Cristo está diciendo a sus discípulos es que Él le está entregando una paz mucho más grande, y es producir una paz y una reconciliación mucho más grande que lo que tus búsquedas de paz terrenal pueden dar. Vamos a pasar a entender entonces cuál fue el instrumento de esa paz, por qué tenemos confianza de que esa paz está disponible para nosotros. ¿Por qué tenemos confianza de que esa paz está disponible para nosotros? Versículo 20. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para otorgarnos la paz? El versículo 20, que se convierte en nuestra ancla para aferrarnos a esa paz que es mejor que nuestras búsquedas terrenales. Es lo que nos recuerda el mismo Señor Jesús al presentarse a sus discípulos. El Señor Jesús dice, diciendo esto, el apóstol Juan recuerda las palabras de Jesús, diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Mis amados hermanos, hay una conexión de la vida de los discípulos, su alegría diaria, y al ver las manos traspasadas de Jesús. ¿Por qué los discípulos se alegraron al ver las manos traspasadas de Jesús? Vemos en Jesús manos traspasadas, no estaban viendo un fantasma. Más adelante vemos que hay uno de ellos que le pide tocar su costado, era un hombre de carne y hueso, pero además de eso ellos lo habían visto morir. Entonces ellos estaban viendo en ese hombre la manifestación del completo Dios y completo hombre. Pero en ese momento ellos estaban viendo que el instrumento por el cual Dios les había dado paz era un cuerpo humano. Mi amado hermano, hay mucha alegría al ver al Cristo resucitado liderando nuestras vidas, porque sabemos que Cristo resucitó y Cristo pudo avanzar en la vida de fe, porque Él estaba convencido. Él estaba convencido que esa manifestación estaba dando a Él la oportunidad de mostrar que ellos también en un cuerpo humano podían vivir una vida para Él. Mis amados hermanos, qué bueno es poner confianza en un Dios que nos ha dado paz a través de un cuerpo humano. Tenemos certeza de que el Jesús en el que confiamos vivió esta vida al igual que nosotros y ha intercedido por nosotros, vivió esta vida superando los desafíos de la humanidad, las tentaciones, los dolores, los placeres. La deidad que era manifestada en Cristo, el Dios completamente Dios que Cristo representaba, no afectó su humanidad. El concilio de Calcedonia fue uno de los concilios históricos más famosos y se caracterizó por recordarle a los creyentes que necesitaban no solamente tener presente que Jesús era Dios, sino que también fue completamente hombre. Y cuando vemos a Jesús presentándose a sus discípulos con manos traspasadas pero resucitado, entonces le da a los discípulos la alegría de saber que han confiado en un Dios que puede darles poder aún siendo ellos personas de carne y de hueso. La confianza en el instrumento que nos dio la paz es la confianza de que nuestro Salvador tuvo un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano nos da la certeza de que el mismo Espíritu que gobernó a Cristo para vivir para su gloria en medio de este mundo terrenal será el mismo Espíritu que gobierne tu vida por fe para vivir una vida para su gloria. Así que mis amados hermanos, a pesar de nuestras limitaciones humanas, hemos puesto nuestra fe en un Dios que nos ha dado paz a través de un instrumento humano.
Jesús fue humano, también fue Dios, y por eso pudo resucitar. Entonces, en este escenario en donde Él se aparece a ellos y les muestra sus manos traspasadas, vemos la correcta representación del intercesor completamente Dios, porque tuvo la capacidad de sobrevivir ante tal muerte. Después de 3 días, resucita, pero al mismo tiempo un cuerpo humano. ¿Cuál es el mensaje para los discípulos? El mismo que resucitó y dio poder, también puede dar poder a pesar de la muerte. Isaías 25, capítulo 8, la palabra del Señor nos dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Mis amados hermanos, la victoria sobre la muerte es la señal de que aún en esta vida humana podemos ver el poder de Dios a través del Cristo resucitado obrando en nuestra humanidad. Hay esperanza en tu debilidad, hay esperanza en tus dudas, hay esperanza en tu incertidumbre, hay poder para vencer el pecado, hay seguridad en el futuro, hay certeza del Dios que tenemos. Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Lo que quiere decir el autor de Hebreos es precisamente lo que está logrando Jesús aquí. Mi amado hermano, yo quiero recordarte: no existe victimización de este tipo de creyentes. Es que la vida es tan difícil, es que todo es tan complicado, es que si tan solo pudiera tener esto, es que esta situación está tan compleja. Mi amado hermano, al ver al Cristo resucitado hay gozo, seguridad y poder para vivir. Hay gozo, seguridad y poder para vivir. Ser salvo por un Mesías que fue Dios y humano abre una conexión entre nuestra fe y nuestra vida práctica. Nuestra vida práctica debe ser vivida como Jesús la vivió. Las manos traspasadas de Jesús y su cuerpo humano nos recuerda que mientras trabajamos, mientras somos padres, mientras vamos a la iglesia, mientras somos ciudadanos, mientras luchamos con nuestro pecado en nuestro cuerpo, hay esperanza, porque el instrumento por el cual fue lograda la paz fue a través de un cuerpo humano. Y en tu cuerpo humano, en tu peregrinaje sobre la faz de la tierra, el mismo Cristo que venció la tentación, el mismo Cristo que vivió para la gloria del Padre, es el mismo Cristo que habita en todos aquellos que han confiado en Él para su gloria. La raza humana, en unión con Él, vence junto con Cristo los poderes de la muerte y el pecado para vivir una vida para su gloria. Entonces, una paz que ha sido impartida por gracia no solamente debe ser compartida por gracia, sino que va a ser natural. Una persona que ha confiado en Cristo y que ha recibido esa paz que Cristo ha logrado entre Dios y el Padre, va a vivir una vida que otorga e imparte esa gracia. Entonces, 2 cosas importantes. ¿Cuál es el objeto de la gracia que Dios nos ha dado en esa paz? Reconciliarnos con Dios a través de la justificación. Él nos ha justificado. El objetivo de esa paz es producir una reconciliación. Pero ¿cómo lo ha hecho? A través del cuerpo de Cristo, sus manos traspasadas, su justificación, su pago por nuestros pecados. Es nuestra seguridad, porque ese es el instrumento que Dios puso. Pero ¿cuál es el efecto que produce? Y es aquí el punto en donde Juan se enfoca. Juan quiere narrar esta escena para que tú puedas reflexionar si la paz que tú has recibido ha producido ese efecto en tu vida. Entonces, ¿cuál es el efecto que debe producir la paz en la vida de todo creyente? Vamos a ver el versículo 21 al 23. La palabra del Señor en boca del mismo Señor Jesús repite nuevamente, como si Él quisiera recordar la conexión que hay entre la paz y la vida. El Señor Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Mis amados hermanos,
La paz tiene el propósito de la comisión. Jesús ha justificado para comisionar. No es posible recibir paz de Dios sin una comisión. Es como decir que Dios salva sin un propósito. Mi amado hermano, no es así. Y cada que una persona ha comprendido la gran obra de Cristo para generar una paz que solamente Cristo podría dar a través del instrumento de su cuerpo traspasado, esa persona naturalmente y por fruto de la comprensión de esa paz, de la dimensión de esa paz que nadie podía darle, ninguna búsqueda terrenal podría darte la paz que Cristo en su cuerpo logró para que tú fueras reconciliado con el Padre. Esa comprensión, esa revelación de lo que has recibido en Cristo va a producir esta coherencia entre la paz que nosotros hemos recibido, lo que Cristo hizo como enviado por el Padre, y esa paz recibida como nos envía a nosotros, comisionados también para compartir esa paz que hemos recibido por gracia, recibiendo esa paz por gracia, dando esa paz por gracia. Los justificados tienen como propósito ser beneficiarios de la paz con el propósito de compartir e impartir esa paz. Versículo 22, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. ¿Qué significa entonces el poder que han recibido en el Espíritu Santo aquellos que han sido reconciliados con Dios? No es más que la conformación de esa comunidad que por parte de la autoridad de Dios que ha generado esa paz, otorga a sus discípulos para hacer esa representación en la tierra de lo que Él es. Ellos han recibido primero autoridad. Lo que vemos aquí es que Él les da la autoridad, Él los envía, pero también les envía a que ellos perdonen pecados, y que esos que ellos perdonen serán perdonados, y aquellos a quienes ellos retengan los pecados, esos serán retenidos. ¿Qué significa esto? Mi amado hermano, creer en Jesús es recibir la autoridad de contarle al mundo qué es lo que significa paz con Dios y qué no es paz con Dios. El Evangelio de Mateo, en versículo 16, como lo expusimos en la predicación acerca de la disciplina de la iglesia, en la boca también del mismo Señor Jesús, nos recuerda, capítulo 16, versículo 19: yo les daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y esta es como otra expresión muy similar a lo que Jesús está diciendo precisamente en el momento en el que Él les recuerda la paz lograda. Es como si Jesús les estuviera diciendo: yo he hecho una reconciliación entre tu vida como pecador para que tú seas mi representante aquí y que puedas decir quiénes realmente son perdonados por Dios, no porque tú les otorgues ese perdón, sino por su arrepentimiento, por su vida, por la manera en la que honran a Dios. Entonces, los creyentes reciben la autoridad para juntos en comunidad aprobar a aquellos que viven en coherencia a lo que Dios dice que deben ser. Ellos entonces reciben esa autoridad para que ellos puedan ser ese pueblo que desde siempre el Señor preparó como un pueblo que separa lo precioso de lo vil. Mis amados hermanos, si hay algo triste es ver creyentes que dicen tener paz con Dios cuando no les importa cómo se comporta la iglesia, cuando no nos importa que las personas están en guerra con Dios, cuando nos da igual que se menosprecie la santidad de Dios en nuestra ciudad. Mis amados hermanos, Cristo le quiere hacer saber a sus discípulos que no solamente se trata de disfrutar de las bendiciones de Dios, sino de ser ese pueblo que tiene las llaves del reino y puede ponerse de acuerdo para decir: esto es lo que Dios dice que hagamos. Ahí hay un creyente, ahí hay un hombre que teme a Dios, ahí hay una iglesia saludable, aquí hay alguien que quiere aprender. Vamos a ayudar a este hombre, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a establecer el reino de Dios que nos ha dado paz por gracia, vamos a impartirla por gracia. Jesús está afirmando
a un pueblo que ha recibido la autoridad de otorgar la paz que ha recibido por gracia. Solo Dios puede salvar, solo nuestra confianza en Jesús puede justificar y otorgar paz, pero Dios a través de Cristo nos recuerda que nosotros hemos recibido autoridad para agruparnos y para organizar esto que Dios dice, perdonar, porque sabemos que hay arrepentimiento genuino, pero si hay un grupo de creyentes que decide pensar y empiezan a considerar que hay alguien que no ha sido arrepentido realmente, que no vive en coherencia, entonces Dios va a respaldar esa posición, Dios va a respaldar ese grupo de personas que han dicho de parte de Dios, ahí no hay un arrepentimiento genuino, ahí no hay un cristiano. Y esa manera va a empezar a separar un pueblo que sí ama al Señor y un pueblo que no ama al Señor. ¿Y qué va a tener implicaciones o más gloria al Dios viviente? Más gloria a aquel que dio por gracia paz a su pueblo. Ha sido tan glorioso, tan especial, tan invaluable la paz que Cristo ha logrado, que no puede ser menospreciado, mis hermanos. Así que si tú has confiado en Cristo, tú debes tener coherencia de que tú necesitas comprometerte con ser ese pueblo que también se pone de acuerdo con otros para ver quién realmente ha sido arrepentido, quién realmente merece que la iglesia diga, esa persona ha sido perdonada, o esa persona merece que esperemos porque tal vez no honra al Señor como debería. Y esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. La paz que Cristo ha conseguido es una paz que es el inicio de un pueblo que se organiza para poner orden a su iglesia y para que su iglesia sea un modelo para un mundo que no ama al Señor y está en guerra con Él. Pero ¿cómo sabrán que es necesario estar en paz si nos da igual que la gente venga, no vuelva, se involucre en sus pecados, se comprometa en sus sueños? Y al igual que Saya, tal vez venga de una familia que cree en Dios, pero está buscando su individualismo expresivo. Su única meta es expresar sus sueños, sus seguridades terrenales, sus placeres temporales, sus buenas obras aquí, su seguridad social, su educación. Mis amados hermanos, la iglesia debe ser diferente. Y por eso otra de las características que hemos recibido, aparte de la autoridad, es ser un cuerpo. Y el propósito del cuerpo, según Efesios 4:2, y lo que está iniciando aquí Jesús, es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que cuando nos agrupamos para nosotros afirmar quién ha sido perdonado y quién no, tenemos el propósito de ir entrenando a cada uno para que pueda dar a través de su vida, a través de su testimonio, a través de su familia, a través de la misma iglesia, la paz por gracia que ha recibido a otros. Mi amado hermano, quiero decirte esto no es un imperativo, es una verdad, va a suceder así. Esto solamente es la noticia. La paz que ha sido recibida por gracia en la vida de una persona va a ser compartida por gracia. Esa persona no va a necesitar coacción, esa persona no va a necesitar que alguien le empuje, esa persona va a empezar a entender que esa paz que ha recibido por Cristo inmerecida, que no podía lograr, mi amado hermano, con nada de lo que quieras conseguir aquí, lo que Cristo ha otorgado a su pueblo, esa paz, esa bendición de tener a un Padre. El amor de Dios derramado por su pueblo, la misericordia constante persiguiéndote todos los días, como decía el salmista, el bien y la misericordia de Dios me persiguen todos los días de mi vida. Su amor y su gracia me rodean, Él me cuida, Él me persevera. El que comenzó la buena obra la terminará. Seré como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Su hoja no caerá, da fruto a su tiempo. Mi amado hermano, las cascadas insondables de las riquezas y bendiciones producto de la paz que Cristo ha logrado por pecadores como tú y como yo son tan invaluables que tú solamente querrás vivir en favor de esa paz. Entonces, mi amado hermano, ver al Cristo traspasado, recordándonos que hemos recibido paz, es la patada a las búsquedas de tus paz terrenal. Cada vez que tú quieres buscar ese tipo de paz terrenal,
Debes recordar las manos traspasadas de Cristo que fue traspasado para que tú tengas una paz mucho más grande que tus sueños terrenales. Mi amado hermano, el Evangelio es la confianza de que la paz que Cristo nos ha dado es suficiente para esta vida, pero además necesita ser suficiente para tus proyectos diarios, que tus planes, que tus logros más grandes sean compartir esa paz. Si no tienes esa paz, si todavía no ves cómo la paz de Cristo gobierna tu vida, pídele al Señor: Señor, ayúdame a comprender la justicia que otorgaste en Cristo, que generó esa paz. Ayúdame a comprender y abandonar mi pecado para valorar más la paz que la sensación de placer que experimento en esos segundos. Que mi paz no sea el dinero, que mi paz no sean los logros, la aprobación de alguien. Que mi paz sea saber que en Cristo tengo un lugar, que soy aprobado por el Rey de Reyes, por lo que Cristo hizo por mí, por la manera en la que te intercedió por mí con su cuerpo de carne. Mi amado hermano, si no experimentas pasión por una vida que comparte la paz, yo quiero llamarte a arrepentimiento. Porque si tú no estás apasionado por Cristo, es porque tú no entiendes que estar en guerra con Dios era estar en la peor posición que un humano podía estar, y es estar condenado. La ira de Dios está sobre todos aquellos que no tienen paz para con Dios. Pero la fe en Cristo es estar seguro de que hay paz. Él ha logrado paz porque la ira de Dios fue satisfecha cuando Cristo presentó una vida que nunca buscó paz terrenal. Totalmente diferente a ti, totalmente diferente a mí. Cristo fue la ofrenda de un hombre que nunca buscó paz terrenal, y ese hombre fue traspasado para que cada vez que tú estés buscando una paz terrenal, tú recuerdes las manos traspasadas del Rey, que te recuerdan que tu paz está en la confianza de un Dios que, a pesar de que no le buscaste como tu paz, vino a rescatarte de una vida de individualismo expresivo, de vivir como Zion, creyendo que encontrarse a sí mismo a través de la realización de los sueños, el materialismo, la idealización de la mente, de la profesión, de los ahorros, de la familia ideal, de los viajes, será tu felicidad, del placer, del hedonismo. Mi amado hermano, qué bendición que el instrumento de nuestra paz sea el cuerpo de Cristo traspasado, y qué confianza que nos da que ese Cristo traspasado resucitó para recordarnos hoy: te he dado paz, para que vayas e impartas esa paz. El instrumento de la paz, el objetivo de la paz es reconciliarte con Dios. El instrumento fue su cuerpo, pero el fruto que produce, el efecto que produce, es que tú empiezas a amar, proclamar esa paz. Tú quieres comprometerte con la iglesia. Tú quieres ser parte de un grupo que se pone de acuerdo para impartir esa paz por medio de la proclamación del Evangelio, mientras Cristo es la que lo otorga. Es Cristo el que otorga esa paz, pero Él usa a su iglesia. Y entre más tú te comprometes con impartir esa paz, menos estás comprometido con buscar la paz terrenal, cualquiera que sea. Entre más comprometido estás con la proclamación del Evangelio, con su iglesia, con una vida que comparte esa paz, menos comprometido estás con buscar la paz terrenal. Mi amado hermano, si tú has recibido una paz por gracia, sencillo, tú vas a empezar a compartir esa paz por gracia. Es la fe que tenemos, es la confianza que tenemos en un Cristo que ha logrado esa paz. Así que mi ánimo es, mi amado hermano, busca cómo comprender más la dimensión de la paz que Dios te ha dado en su palabra. Congrégate cada domingo buscando entender qué fue lo que Cristo hizo. Cada vez que abras tu palabra, la palabra que Dios te ha dado a través de su escritura, tú pienses cómo Cristo logró esa paz, cómo esto me recuerda que mis pecados han tenido una reconciliación con el Dios que exigía otra cosa, y aunque yo sigo pecando, Él me sigue perdonando y ha reconciliado mi vida con Él. Y el comprender la dimensión de esa paz lograda a pesar de tu pecado debe impulsarte a vivir en santidad y acompañar a otros
a que comprendan la dimensión de esa paz. Mi amado hermano, no vale la pena vivir para nosotros frente a tal gran llamado. ¿Qué quería el Señor Jesús decirle a sus discípulos? No solo se trata de conocerme, se trata de vivir para mí. Mi amado hermano, no solamente se trata de conocer a Jesús. Te arrepentiste, te bautizaste, excelente. Se trata de vivir para Él. Que todos los días tu búsqueda más incesante sea cómo la paz de Cristo es suficiente. Y cómo impartir esa paz es tu propósito más grande. Qué mayor privilegio que aquel que usó su instrumento de carne y hueso para hablar de la paz. Tú no lo merecías, yo tampoco, pero Jesús ha dicho: he logrado la paz para que con tu cuerpo, para que con tu sangre, para que con tu familia, con tu trabajo, tú impartas esa paz. Y cuando nos encontremos con aquel Salvador de manos traspasadas, nos daremos cuenta que lo único por lo que valió la pena vivir sería por navegar en esa dimensión de la paz que Cristo nos ha otorgado y proclamar esa paz a todo aquel que se nos atraviese, incluyendo al que vemos en el espejo. Mi amado hermano, si has recibido paz por gracia, tú vas a impartir esa paz por gracia. Celebremos que eso va a pasar. Oremos.